Tenemos comunicación con el doctor César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso. ¿Qué tal, doctor Delgado Guembes? Un gusto, como siempre, saludarlo. Hola, buenos días. Buen día. Bueno, la semana pasada el Congreso de la República aprobó este proyecto de retorno a la bicameralidad. Sin embargo, no consiguió 87 votos necesarios para finalmente proseguir con una segunda votación y de esta manera se pudiera, digamos, cristalizar este planteamiento. Lo que se tiene que hacer ahora, según lo que se ha explicado, es pasar esta norma a referéndum. ¿Nos podría usted poner en contexto exactamente cuáles son los pasos que se seguirían a continuación luego de este primer tramo que se ha desarrollado en el Congreso de la República? Por favor. Bueno, hasta donde yo tengo información, el proceso es el siguiente. Efectivamente se alcanzó solo 86 votos, se requerían mínimo 87. Y si fuese ese el caso, efectivamente tendría que una opción pasar a referéndum. Sin embargo, se utilizó otra alternativa que fue la presentación de una reconsideración. Las reconsideraciones suponen que lo aprobado queda en suspenso, queda entre paréntesis, dependiendo de la decisión que toma el Pleno respecto a si mantendrá ese mismo tipo de texto o ese mismo tipo de decisión. En este caso, la reconsideración presentada por el presidente de la Comisión de Constitución, el señor Hernando Guerra García, fue aprobada. Aprobada la reconsideración, puede reiniciarse el debate sobre el proyecto que tenía como texto el texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Constitución. Ahora, este debate se retoma en el Pleno o en la Comisión. Perdóname, ahí no concluye. El debate es en el Pleno. Estando el proyecto aprobado en su reconsideración, se reinicia el debate en el Pleno. Si el debate en el Pleno concluyese en la aprobación, tendrían que determinar si es que se alcanzan los 87 votos o no. Ese debate todavía no empieza porque ha quedado en un cuarto intermedio. Ese cuarto intermedio supone un espacio de tiempo de reflexión, dentro del cual los congresistas verán qué decisión van a adoptar luego de aprobada la reconsideración. El proyecto no regresa a la comisión, sigue en el Pleno hasta que se tome la decisión. Y ahora este cuarto intermedio es, digamos, un tiempo específico, es el tiempo que los congresistas consideren necesario para poder hacer esta reflexión, como usted señala, esta discusión. No hay un plazo, no hay plazo para la aprobación de los cuartos intermedios. Pueden durar una semana, puede durar minutos, puede durar un mes. Yo asumo que por la importancia que tiene el proyecto, lo más próximo en lo que se podrá volver a retomar el tema será en la próxima sesión del Pleno del Congreso. Podría ocurrir que no sea en esa sesión, que sea en la subsiguiente. Eso ya dependerá de cómo es que van observando las deliberaciones al interior los grupos parlamentarios a través de sus voceros y tomarán una decisión presumiblemente en la Junta de Portavoces. Claro. Ahora, se ha puesto en cuestión, digamos, algunas actitudes de ciertos parlamentarios en medio del debate, ¿no? Por ejemplo, la señora María Carmen Alba acercándose a una congresista de la República yo me pongo a pensar que siempre se menciona las prerrogativas que tienen los congresistas de la República, ¿no? Que no tienen mandato imperativo. Digamos, la forma como se desarrollan, en algunos casos, conversaciones o negociaciones a nivel político, ¿cómo usted considera que deberían darse, ¿no? Dentro de los linderos parlamentarios, ¿no? Mira, en realidad la manera en la que se conducen los congresistas al interior del Pleno es muy variada y puede depender mucho del estilo de cada congresista. Hay personas más temperamentales que otras, algunos que se pueden poner violentos, pero otros que son muy serenos, que son más reflexivos, otros que son negociadores. Todo va a depender de la manera en la que lleguen a ponerse de acuerdo entre congresistas o entre grupos parlamentarios y según eso toman su decisión. Entonces, lo más importante, sin embargo, no creo que sea la manera en la que conversan los congresistas en el Pleno, sino la trascendencia que puede o que no puede tener la aprobación de un proyecto de bicameralidad de acuerdo al contenido que tiene lo que se ha propuesto y lo que se aprobó originalmente sin llegar a los 87 votos. Eso para mí es lo importante. ¿Para qué se quiere la bicameralidad?
cómo se está articulando el proyecto de bicameralidad, qué funciones van a tener y qué resultados pueden esperarse a nivel político, a nivel general, sobre un proyecto de ley de esa naturaleza. Eso para mí es lo más trascendente. Claro, y en ese sentido vienen las críticas en torno a si las condiciones, por lo menos actuales, respecto a la clase o el manejo político en general, podría ser lo pertinente para instalar o reinstalar nuevamente el sistema bicameral en nuestro país. ¿Cómo lo ve usted? Mira, lo más importante es que para que el Parlamento y la democracia representativa funcionen, es necesario que nos aseguremos que tenemos partidos políticos. Sin partidos políticos no vas a tener representantes calificados. Tengamos una cámara o dos cámaras, no interesa. Por eso lo más importante ahora es ver qué cosa es lo que están haciendo los partidos políticos en lo que va de los siguientes 2 años para capacitar a sus militantes o a sus invitados, en el caso, para que nos propongan como electores a un conjunto de candidatos que reúnan las competencias mínimas que tendrán los puestos de manera diferenciada en diputados y en el Senado. Si no tenemos partidos políticos que se estén dedicando a la capacitación, antes aún, si no tenemos partidos políticos verdaderos y no etiquetas de partidos políticos, difícilmente con una o con dos cámaras vamos a tener un mejor Congreso que el que actualmente tenemos. Ahora, mucho se ha recordado también el referéndum que hubo hace algunos años en el que se incluía precisamente una pregunta, una consulta a la ciudadanía sobre el retorno a la bicameralidad. Finalmente, el resultado específico en ese aspecto del referéndum negó la posibilidad de que se pudiera retornar a la bicameralidad. ¿Esto cobra algún tipo de importancia en esta situación o definitivamente se puede ir más allá avanzando en esta iniciativa, muy aparte de lo que se haya decidido en este referéndum? Mira, lo general del referéndum es que permite que el pueblo se pronuncie. Sin embargo, como todos conocemos, el pueblo también es susceptible de muchas gestiones que realizan los operadores interesados en los resultados para orientar la opinión pública. Es cierto que el referéndum tuvo una consecuencia y hubo una decisión contraria al proyecto de bicameralidad que se le presentó. Sin embargo, el referéndum que dio el pueblo en diciembre del año 2018 tiene carácter vinculante respecto de esa decisión, pero no impide que posteriormente haya otro proyecto diferente al anterior y que el pueblo, si es que en el Congreso no se alcanzan los 87 votos, pueda pronunciarse nuevamente y en ese caso dirimirá y decidirá qué cosa es lo que quiere. Pero en principio entonces el referéndum negativo a la bicameralidad que ocurrió en el año 2018 no impide que el Congreso posteriormente apruebe otro proyecto. Sí existiría la prohibición si ese referéndum hubiera sido consecuencia de una iniciativa popular, cosa que no ocurrió porque fue un proyecto originado en el Congreso de la República. Ahora, retornando a la actualidad, usted señala o nos ha explicado que se ha ido un cuarto intermedio. ¿Qué pasa si es que finalmente no se logran alcanzar luego este cuarto intermedio, el debate que pueda suscitarse los 87 votos? Se va a referéndum. ¿Cuál sería el procedimiento en ese caso? Bueno, en principio, el Congreso es el que tiene que tomar la decisión sobre si remite o no remite ese proyecto aprobado al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no asume competencia inmediata ni automática luego de la votación que se ha realizado. Eso significa que el Congreso tendrá la potestad de dirimir si es que luego de no haber alcanzado los 87 votos, pero haber pasado la barrera de la mayoría legal, es decir, más de la mitad o la mitad más uno, si es que decide remitirlo a referéndum o no. Es posible que el presidente del Congreso lo derive a la presidencia de la República. Si el presidente de la República recibe la notificación del Congreso y la indicación de que debe someterse a referéndum, el presidente de la República tiene la obligación
de realizar el trámite ante los organismos del sistema electoral. Entonces, el plazo dentro del cual debe realizarse el referéndum, eso deberá ser determinado por el Poder Ejecutivo y por los organismos del sistema electoral. Ahora, fuera de, digamos, de los procedimientos y cuestionamientos que puedan haber o apoyos respecto a el retorno a la bicameralidad, desde su experiencia como oficial mayor del Congreso y también como experto en Derecho y manejo parlamentario, ¿cuál es la pertinencia o no del retorno a la bicameralidad? Con todo lo que hemos tenido desde la década de los 90, cuando finalmente desapareció, digámoslo así, este sistema de dos cámaras, ¿no? Diputados y senadores. Mira, lo más importante, como lo mencionaba hace poco, es que para que funcione la bicameralidad es necesario que tengamos partidos políticos sólidos y que, por supuesto, la composición del Congreso se defina a partir de representantes competentes. Hasta el año 1992 los partidos políticos estaban ciertamente en un proceso frágil que concluyó con el golpe al espinazo que cayó con el autogolpe del señor Fujimori el año 1992. Entonces, desde entonces a la fecha, lo que ha venido ocurriendo es el declive total de los partidos políticos, con quizá algunas excepciones que mantienen cierta disciplina, cierta ideología y cierta consistencia en su manejo interior. Lamentablemente, esa no es la regla. Más bien lo que estamos advirtiendo es que quienes llegan al Congreso son quienes tienen plata para poder pagar una campaña o quienes tienen como dote principal su popularidad por haber sido, no sé, deportistas, haber sido gente que está vinculada a la movilización popular, etcétera. Pero gente competente para la gestión en el Estado, que es de lo que se trata cuando tú llegas o a diputados o a senadores, no nos las han asegurado desde el año 1993. Ha sido la suerte la que ha derivado en que tengamos en algunos casos a congresistas más o menos correctos, conocedores, con alguna experiencia. Y el último golpe al espinazo ha sido la aprobación de la irreelegibilidad de los congresistas, con lo cual tú has eliminado una característica importante que es la experiencia. El trabajo parlamentario no se aprende en la universidad, el trabajo parlamentario se aprende en la práctica. Y si no tienes a gente competente, con experiencia, lamentablemente lo que estamos destinados a tener va a ser congresos de una o de dos cámaras con gente que no reúne las condiciones necesarias para asegurarnos mejor calidad de representación. Sobre todo que conozcan qué es la Constitución, cómo funciona el Estado, qué características deben tener los productos que el Congreso debe realizar y entregarnos como comunidad. Si eso no nos lo aseguran los partidos políticos, va a ser totalmente irrelevante que tengamos una o dos cámaras con todas las condiciones o candados que se puedan haber introducido dentro del proyecto actualmente en debate. Solo para finalizar, muy breve, doctor Delgado Guembes, muchísimas gracias más bien por habernos atendido y explicado este tema. ¿Habría que hacer algún tipo de cambio sustancial, fundamental, estructural en el sistema, en cómo se eligen actualmente a los congresistas, en general, o el sistema de los partidos políticos? Hace unos años se hablaba mucho de la reforma política, ¿no? Se había planteado una serie de alcances que podrían mejorar precisamente la calidad de las personas que iban al Congreso de la República. Se hablaba incluso de abrir la posibilidad de que no existiera este sistema en el que un grupo de delegados en cada partido político se encargaba de elegir a los integrantes de las listas que iban a los congresos. ¿Esto ha cambiado? ¿No ha cambiado? ¿Qué mejoraría si es que fuera realmente un caso en el que se pusiera sobre todo en la balanza, o el mayor peso de la balanza, la calidad de las personas que van a ir al Congreso de la República, pero bajo la responsabilidad de los partidos políticos? Claro, mira, no hay ningún cambio normativo que se realice en la Constitución que nos asegure absolutamente nada en materia de mejoramiento de la representación. Lo que tú vas a conseguir, si solamente se cambia la Constitución para que haya una o dos cámaras, todo lo que vas a conseguir va a ser que haya gente que siga haciendo exactamente lo mismo. La calidad de la representación depende de la calidad de los ciudadanos y por lo tanto la calidad de quienes participan de manera activa
dentro de los partidos políticos. ¿Se puede conseguir el mejoramiento de los partidos políticos? Mira, para mí el único remedio es que los partidos políticos sean el objeto del escudriñamiento que actualmente realizan todos los medios de comunicación con el Congreso. Si tú tuvieras el lente y las cámaras puestas en cómo están funcionando actualmente los partidos políticos, qué reuniones tienen, qué proyectos tienen, qué planes, qué objetivos se han fijado, y en lugar de estar fijándonos qué están diciéndose los congresistas en el pleno del Congreso, lo que hace un representante temperamental con otro, eso en realidad no nos está ayudando para nada. Lo que tenemos que hacer es fijar nuestra atención para determinar qué cosa es lo que están haciendo actualmente los partidos políticos, en particular en cuanto a la inversión que realiza el Estado, otorgándoles dinero para que capaciten a sus militantes y a sus invitados. Mientras que la atención no se fije ahí, los partidos van a seguir exactamente igual, porque los partidos cambian a partir de la presión que reciben mediante la opinión pública. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Delgado Guembes, por haber estado con nosotros. Hemos conversado con César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso de la República.